彼らの意志は消えない。私もナルトを信じてる。平和の架け橋になる男だと。私はそのための柱となる。Conan fue una Akatsuki que pasó bastante desapercibido, pero a su vez es muy recordada por el fandom de Naruto, y es que aunque obviamente no tuvo la importancia que sí consiguió su compañero, se consiguió situar como una shinobi increíble, y pese a que en muchos aspectos de su final creo que está muy mal interpretado todo se ganó nuestro respeto en más de un sentido, y que consiguió recordarnos que de vez en cuando en Naruto hay personajes femeninos que valen muchísimo la pena, y como no, la única mujer de los Akatsuki lo demostró. Es por eso que analizaremos toda su historia, toda su ideología y el cómo esta señora consiguió ser una grandiosa personaje. Así que sed todos bienvenidos a mi análisis a la shinobi del origami, a la pechugona debajo de su capa y por supuesto el ángel de Amegakure, conocida como Conan. Y es que a ver, pese a lo que muchos puedan pensar, como mi compa el Bonfire, que por lo único que le interesa a este Conan es por lo que guarda debajo de la túnica, creo que su personaje fue muy importante en más de un sentido. Obviamente no al nivel de su compañero, porque eso es algo imposible, casi nadie se puede poner al nivel de Pain y estar a la altura. Pero es que además tampoco tuvo demasiadas intervenciones, ni muchos diálogos, ni tampoco momentos relevantes incluso, pero cumplió excelentemente bien su parte de la historia, y aunque para mí mereció más cariño, demostró que podía dar un grandísimo enfoque lleno de calidad con poquísimas intervenciones. Y es que a ver, Conan era una ninja de Amegakure, una aldea conocida también como el país de la lluvia, y eso obviamente la marcó desde su nacimiento, porque su vida estaba marcada históricamente por las guerras entre naciones. Esto lo hablamos largo y tendido con Pain, por lo que en teoría Conan lo comparte, pero aquí es un tanto distinto. Es decir, por supuesto esto determinó completamente su vida hasta el final, y de ello hablaremos ahora, pero es un hecho que no fue tan importante para su ideología. La geopolítica que arrastraba su país no es tan importante, porque lo que la forjaron como la shinobi que vimos en Naruto Shippuden fueron las consecuencias de ello, fueron las personas que fue conociendo por el camino. Obviamente, como casi toda Megakure en aquella época, perdió a sus padres, se convirtió en una huérfana que vagaba por su país tratando de sobrevivir, pero eso no lo hacía sola, sino que lo hacía también con su gran amigo Yahiko, y como sabemos tiempo después también se les uniría al propio Nagato. Todos trabajaban para tratar de ayudarse entre ellos, compartían sus bienes, su comida, su casa, absolutamente todo, puesto que en tiempos de miseria lo único que tenían estos niños eran a ellos mismos. Si no se cuidaban entre ellos, la supervivencia era imposible, porque los humanos no solamente necesitamos comida para vivir, también necesitamos otras cosas, también necesitamos familiares, necesitamos amigos y en definitiva necesitamos amor. Es por eso que para cada uno de ellos sus amigos lo eran todo. Estos al inicio se limitaron a robar comida, a escapar de las zonas de guerra y obviamente sobrevivir, pero justamente esto es lo que hubieran hecho para toda la eternidad si no fuese por la presencia de Yahiko. Y es que creo que él es muy interesante para el desarrollo de tanto Conan como Nagato, porque fue quien les dio unos objetivos, les dio unas metas, que ellos eran niños de Amegakure y no la tenían fácil, pero no solamente podían quedarse llorando en un rincón y comiendo lo poquito que fuesen encontrando en su día a día. Debían ir más allá, debían mirar hacia un futuro brillante. Yahiko era el personaje activo que los empujaba a seguir adelante, y Nagato y Conan eran personajes reactivos. Las palabras de Yahiko les daban fuerzas para mirar mucho pero mucho más allá, mirar hacia el futuro. En el caso de Yahiko era dominar el mundo, y no desde una perspectiva fatalista, sino desde una perspectiva esperanzadora, porque si estás en la cima del mundo puedes hacer lo que quieras, y entre esas cosas puedes detener las guerras en el país, cambiar a Megakure y así proteger a toda su gente. Yahiko era alguien como Naruto, alguien que desprendía una luz esperanzadora entre tantas sombras en su nación, y Conan se enamoró de esa luz, de esos ideales, de esa energía y de esos valores, unos pensamientos que jamás hubiesen nacido de su propia persona. Y esta es la base del personaje de Conan, la búsqueda del amor, amor a unas ideas, a una perspectiva y una forma de vivir la
la vida y así tratar de escapar del foso de odio en el que se encontraba toda su nación de Amegakure. Es por eso que Conan sigue a Yahiko allá donde vaya, porque cree en él y en su forma de ver las cosas, y por eso no duda ni un instante en ir detrás de él cuando Yahiko se decide en aprender ninjutsu, en hacerse fuerte para poder llegar a cumplir sus metas, y por supuesto eso supondría ser entrenados por Jiraiya. Conan es conocida en el manga como la shinobi que dominaba el papel, dominaba el arte del origami. Pero ¿por qué esta habilidad? ¿Por qué algo tan concreto para una kunoichi así? Pues yo te lo explico, porque básicamente representa las mil maravillas todo el personaje de Conan. El arte del origami se conoce históricamente, pues claro está, como un pasatiempo, como un juego manual que fomenta la creatividad, la imaginación y todo este tipo de cosas. Pero también se conoce por sus efectos terapéuticos. El estar concentrado haciendo una actividad como esta, una actividad que requiere concentración, requiere dedicación, surge con el objetivo de que dicha persona huya de sus miedos, huya de sus traumas, así estimulando a la mente para desahogarse, para tratar de no pensar en todas esas cosas. ¿Y por qué Conan necesitaría algo así? Pues vaya, es obvio, creo yo, pero justamente por toda su infancia, una donde vio morir a sus padres, donde veía cómo su nación era día a día bombardeada, que no sabía si al día siguiente podría volver a ver a todos sus amigos. Todos esos pensamientos negativos fueron canalizados en el origami, donde encontró un apoyo psicológico, una oportunidad para disfrutar y relajarse, y sobre todo para distraer la mente de la realidad tan dura que era su vida día a día. Y estas figuras también las hacía como regalos para las demás personas, como ocurrió en esta escena de Jiraiya, donde le dio una rosa, su más característica forma del origami, y justamente esto también la representaba, porque el entregar una rosa, aparte de representar una ofrenda o un regalo a un ser querido, también simboliza la amistad, la confianza y sobre todo el amor, y esas son justamente todas las bases del personaje. Y por si os parece poco, en general todo este arte del origami está fuertemente vinculado a una idea importantísima, el deseo de paz, y esos son los motivos por los que Kishimoto decidió darle a Conan dicha habilidad, como una distracción pero también como un símbolo de amor y de sus deseos de paz para su aldea. Obviamente, como dije, siguió a Yahiko y entrena durante años bajo la supervisión de Jiraiya, donde llevó sus habilidades muchísimo más allá y se convirtieron todos en grandes shinobis que iban a tratar de cambiar su país. Y aquí debo destacar que Jiraiya le dijo a Conan que sería mucho más hermosa y que se volvieran a encontrar algún día. Pero ¿qué estás diciendo, Jiraiya, por Dios? Tras la marcha del funado Jiraiya, formarían al primer Akatsuki, una organización que les acercaba muchísimo más a ese ideal que tenían. Usando como base el diálogo, trataban de apaciguar la guerra en su país, haciendo que lentamente consiguieran ganarse un renombre en su propia aldea. Poco a poco el amor hacia esos ideales se estaba cumpliendo, y mejor aún, evolucionó con ella, porque entendió algo importante: tanto Yahiko como Nagato eran necesarios para construir lo que querían, un puente que consiga traer la paz. Ya sea uno por su fuerza de voluntad u otro por la fuerza de su ninjutsu, ambos tenían el poder para cambiar el mundo, ambos representaban lo que era necesario para conseguir la paz. Es por eso que Conan se dedicó a ser su apoyo en absolutamente todo, ser el pilar que sujetara tanto a Yahiko como a Nagato, para así en todo momento ese puente siempre estuviera sujetado, para que así jamás se desmoronara. Ese era su amor hacia ambos, aunque también hay una pequeña excepción y una que lo hace todo mucho más interesante, porque las ideas y el espíritu es lo que ella amaba, porque fueron lo que le dio fuerzas para seguir adelante en su infancia, pero también se enamoró de la otra contraparte, también se enamoró del físico, concretamente de Yahiko, en una escena que deja entrever que como mínimo se intercambiaron el Messenger. Y eso quiere decir que al final Conan es un ser humano. Por supuesto, el espíritu, la mente, las ideas forman gran parte de nuestro ser, completan nuestra psicología y son imprescindibles, pero también lo era el amor desde el punto de vista físico. Es simplemente algo que necesitamos y más aún deseamos, porque el llenar nuestro ser con amor tanto físico como mental es lo que realmente
realmente nos hará felices. Y es de esa forma que tanto Conan como Yahiko y Nagato lo tenían absolutamente todo para conseguir sus metas. Tenían el poder, tenían la voluntad y tenían los recursos para poco a poco cambiarlo todo. Pero si algo nos enseña el manga de Naruto es que aunque lo puedas conseguir absolutamente todo, de un momento a otro todo eso puede cambiar y puede ser que no puedas cumplir ni uno de tus objetivos. Yahiko, líderの前にはここで死んでもらう。こうすればこの女の命はない。 Conan fue atrapado por Hanzo, por aquel líder de su aldea que se había acercado a ellos, que les había incluso tendido la mano para ayudarle a llevar su nación, a llevar las negociaciones con las demás aldeas. Pero eso solo fueron simples ilusiones, porque tomaron a la misma Conan para acabar con su organización. Su propia aldea los traicionó, se alió con Konoha para tratar que esa organización dejara de prosperar, porque no querían tener cerca a nadie que pudiese suponer un problema para su posición de poder, que tanto le había costado alcanzar a Hanzo. Esto obligaría a Nagato a que matara a Yahiko, o si no, acabarían con Conan, mientras esta gritaba como una loca para que no le hicieran caso a ninguna de sus palabras, porque ella era el pilar que sostenía a ambos para conseguir la paz. Ella al final daba igual, lo importante era que ambos no se derrumbasen, porque si caía un pilar quizás el puente podía seguir en pie, quizás el pilar podía ser sustituido, pero si el puente en sí caía, ahí ya no había absolutamente nada que hacer. Conan no quería ser la causa por la que eso sucediera, pero justamente Yahiko no podía hacer algo así. Condenar a su amiga de la infancia e incluso de la cual estaba enamorado simplemente le era imposible. El amor que sentían ambos fue lo que al final acabó con la vida de Yahiko. Ciertamente nunca lo había pensado, pero desde la perspectiva de Conan esto debió ser un golpe tremendo, debido a que ella fue capturada, debido a que al enamorarse de Yahiko y debido a su relación fue lo que acabó con el que en todos los sentidos era el amor de su vida, y solamente le quedó llorar su muerte. Y es aquí donde lo único que le quedaba en su vida era Nagato. Ella juró que trataría de apoyarlo en todo, puesto que ahora él cargaba con la voluntad de Yahiko, y lo mínimo que podía hacer ella era apoyarlo en absolutamente todo lo que hiciera, pese a que eso significara unirse a Akatsuki. Es así como pasarían a formar este dúo de Akatskis, ambos influenciados por el amor, uno que solo se podía experimentar tras sentir el dolor físico en tus propias carnes, o por otra parte, un amor que solo se podía experimentar tras una gran sensación en tu mente. Y es que realmente esto no lo hablé con Pain, pero de nuevo tratando de verlo de otra manera, seguramente Nagato no hubiese conseguido llegar a ningún sitio sin Conan. Es decir, obviamente Nagato tenía el poder y ahora una mentalidad totalmente atroz con el que prácticamente era un dios, pero esto ya lo habló mi gran amigo Hashi en su vídeo sobre Pain, que por cierto, videazos, en una idea que yo genuinamente comparto. Y es que Pain sabía que todo lo que trataba de hacer a partir de ahora no sería lo que Yahiko y Jiraiya predicaban. Fue la respuesta más cercana que obtuvo, pero en ningún momento creyó que eso fuese lo correcto, sino quizás lo menos incorrecto para conseguir la paz. Pero para ser ese mártir, esa persona que se sacrifica en postas de parecer un dios ante el gran público, es necesario que alguien esté tratando de ayudar a ese ser humano desde sus pilares, de que una persona que está cargando con todo eso, literalmente creyendo que tiene el destino de la humanidad sobre sus hombros, es imposible de cargar uno solo. Es por eso que Conan es su apoyo psicológico, ya sea hablando con él, cuidándolo o simplemente estando a su lado en cada momento. Porque tal y como para ella el origami era su escape para sus miedos y temores, para Nagato fue ella misma, su fiel compañera que siempre estaba con él, su ángel que predicaba todo lo que Pain le pedía a su nación y en definitiva todo lo que era necesario para cumplir con su sueño, predicar así su amor hacia los demás y ayudar a ese puente en todo lo que pudiera, para tratar que al final del día Nagato no se hundiera y siguiera adelante con los ideales de Yahiko.
Eso se demuestra por ejemplo en el combate de Naruto vs Pain, donde constantemente ella le dice que no hace falta que llegue tan lejos. El Shinra Tensei o el Shibaku Tensei son jutsus tremendamente desgastantes. Conan no quiere que se esfuerce tantísimo, siempre mirando por su salud y su bienestar. Y por supuesto su función en sí fue mucho más allá tanto dentro de Amegakure como dentro de Akatsuki, porque como dije libraron a su aldea del mandato de Hanzo y fue la propia Conan quien rápidamente transmitió lo que su gente podía o no podía hacer. Es más, su aldea sabía que Pain siempre estaba mirando y protegiendo a su aldea, pero eso era gracias en gran parte al jutsu de Conan, quien era su representante y el cual la gente de su villa adoraba por ser la persona más cercana al dios de la aldea. Gracias a ambos consiguieron recuperar a Amegakure y que su gente pudiese vivir en paz. Y por supuesto también en Akatsuki, porque también tuvo mucha participación al ser de los primeros miembros en su historia, quien sabía quiénes eran realmente los líderes, cuáles eran sus verdaderos objetivos. Porque en principio podríamos pensar que las reuniones entre los líderes de Akatsuki serían solamente con Pain y Tobi, pero siempre estaba Conan ahí porque también era una de los miembros más importantes, aunque canónicamente no se sabe demasiado de sus funciones en Akatsuki, y por eso regresa nuestro tremendo Naruto Shippuden Storm Revolution, para mostrarnos una de sus misiones más tempranas, su reclutamiento de Sasori de la Arena Roja, donde básicamente le ofrece unirse a su organización. El pelirrojo se niega, se dan de piñas y acaba ganando Conan. Lo que, joder, que Conan sea capaz de vencer a Sasori es una absoluta barbaridad, teniendo en cuenta lo rotísimo que estaba. Aunque bueno, quizás tiene la culpa de esto Sasori, que lo único que hace en la historia es perder contra mujeres, macho. Pero destaco esto porque hay un paralelismo muy interesante entre ambos. Sasori decide unirse a Akatsuki porque vio en Conan y en lo que podía ser sus miembros otros tipos de arte, algo que tiene sentido pues ambos encontraron en lo que empezó como un pasatiempo y acabó por sus principales habilidades shinobi un escape para sus pensamientos más oscuros, un entretenimiento que empezó por ser aquello que los distraía y acabó siendo el motivo por el cual acabarían juntos en Akatsuki. Sencillamente increíble. 術のキレも良くなったがいい女にもなったのコナン Conan se encuentra con el maestro Jiraiya y vemos como ésta genuinamente le guarda algo de rencor, o quizás no algo de rencor personal, pero sí rencor porque al no estar presente se llegó a la muerte de Yahiko. Obviamente esto también se debía justamente al querer tratar de ayudar a Pain, y si Pain creía que lo mejor era acabar con Jiraiya, pues ella no lo discutía, pero creo que dentro de ella se sentía decepcionada por su maestro. Al fin y al cabo, en sus momentos más bajos su maestro no estaba ahí para ayudarlos. Obviamente Jiraiya no tenía culpa de ello, tenía que hacer su propio camino, era su destino seguir buscando la profecía, pero desde la perspectiva de Conan creo que siempre se sintió vacía en ese aspecto, y como ahora su visión era la de que las enseñanzas de su maestro no eran posibles, puesto que Nagato ya no creía en ello, pues ahora iba a eliminarlo. Aunque bueno, tampoco es que pelee contra él como tal, porque la moja con pis de sapo y esta huye del combate. Creo que para mí lo peor de este personaje, en mi opinión, que parece que siempre hable de lo mismo con los Akatsuki, pero aquí creo que también se vuelve a dar, que es su potencial desperdiciado en las peleas, porque obviamente luego esta se marcha con Pain a Konoha y empieza su invasión. Y sí, vemos a Conan interrogando a civiles, moverse de aquí para allá y todo lo que queráis, pero ¿cómo cojones no le dieron ni una pelea a Conan, por favor? Estamos delante de una invasión donde hay 6 versiones del mismo personaje, obviamente de Pain, que pelean varios sitios a la vez, donde vemos participar a un montón de personajes secundarios de Konoha luchando contra el Pain más random del universo, y no le dieron ni un mísero combate a Conan. Yo entiendo que estaba rotísima, yo lo sé, pero macho, no sé, ponme un poquito de salsa en los espaguetis, ¿no? O me los tengo que comer solos. Lo máximo que pudimos ver fue un pequeñísimo intercambio entre ella y unos cuantos Aburame, pero fue nada, un par de escenas del anime únicamente, porque en el manga se los skipean épicamente. Y hablando del anime, una de las cosas que más rabia me han dado históricamente de la serie es el opening de la saga de Pain, donde se ve a Conan luchando contra los kunoichis de la generación de Naruto. Pero ¿cómo me vas a lanzar ese pedazo de bait, Pierrot? No me toques las pelotas. Imaginad lo que podría haber sido un combate así en mitad
mitad de esta invasión, que yo sé que Kishimoto estaba cargadísimo de trabajo en ese momento, incluso eliminó la pelea entre Tsunade y Pain por falta de tiempo, por cumplir bien los tiempos y para no extenderse en exceso en cosas que no fueran la trama principal. Yo entiendo todo eso, pero joder, tan difícil hubiese sido que Pierrot se inventara un par de peleitas ahí rechulonas en mitad del arco, involucrando a por ejemplo Conan, que no hace absolutamente nada en esta saga. Es que hay tiempo para hacer rellenos hasta de mi puta madre encima de un avestruz durante 300 capítulos, pero no tenemos tiempo para hacer trabajos de calidad, ¿verdad? Váyase usted a la mierda, señor Pierrot. そこまでしてこの子に長門を変えた不思議な子。 Tras la llegada de Naruto delante de ambos Akatsuki, ella le menciona que matar a Nagato no serviría para nada. Es decir, sí que serviría para cumplir una venganza, pero una venganza que no serviría para cambiar el mundo shinobi. Si Naruto en ese momento mataba a Nagato, lo único que haría era alimentar el ciclo del odio, algo que es justamente la esencia de los shinobis, el motivo por el cual se siguieron creando. Pero justamente aquí se da algo increíble, que esto lo hablamos cuando hablamos de Pain, pero que es justamente que Naruto decide no matarlo, que decide creer en las enseñanzas de Jiraiya, que aun sintiéndolo y odiándolo con todo su ser, se va a reprimir y va a tratar de creer en las palabras de su maestro, y vio cómo esas palabras consiguieron llegar a Nagato, consiguieron hacerlo cambiar, o mejor dicho, hacerlo volver a ser aquel niño que convivió con él cuando eran pequeños. Alguien que vivió por años con un ideal tan doloroso cambió en los últimos momentos de su vida para ayudar a ese chico que había hecho de todo para poder ponerse enfrente de quien le arrebató absolutamente todo y que aún así decidió no matarlo. Ese era el poder que guardaba Naruto Uzumaki. Es por eso que ella aquí renuncia a Akatsuki. Su objetivo, repito, que era únicamente ayudar a Yahiko y a Nagato. Y si ahora los sueños de ambos residían en Naruto, si ellos confiaban en él, Conan también lo haría. No porque fuera alguien sin pensamiento propio, sino porque estaba enamorada de esos ideales. Unos ideales que fomentaban la esperanza para este mundo. Una esperanza que parecía haberse extinguido en más de una ocasión, que se había perdido por el duro camino que habían recorrido, pero que gracias a su maestro, gracias a Yahiko y a Nagato, esta vez ese chico sería la encarnación de la esperanza. Y justamente todo ese concepto sería representado por Conan con ese pasatiempo que hacía de pequeña, que significaba el amor hacia sus amigos y su deseo de paz, algo que ahora Naruto portaría, puesto que ahora él sería la flor de la esperanza, y claro está, una flor hecha de papel, una flor que jamás llegase a marchitarse, una maravillosa escena que junta todo lo que representa al personaje en una sola escena. あなたが私の前に来ることは分かって待っていたわ。 Hay algo que no he mencionado y es la relación entre Conan y Tobi. Como mencioné, Conan únicamente apoyaba y creía en Nagato y podía soltar palabras hirientes como lo hizo con su maestro, pero el ejemplo más claro de todo esto es que ella jamás confió ni un poquito en Tobi. Queda bastante obvio que Pain tampoco lo hacía, pero tenía una relación más cordial con él. Sin embargo, Conan siempre se tomaba sus palabras como un ataque hacia ellos, siempre protegía a Pain de sus ataques verbales, porque Tobi hasta en 2 ocasiones le dijo que tuviese cuidado en sus combates, pero Conan siempre contestaba que Pain nunca había perdido y que dejara de gastar palabras inservibles ante ellos, ya que Pain era invencible e iba a cumplir todas sus misiones. Incluso le discute cuando Tobi dice que enviará a Sasuke a por el 8 colas, es decir, eran compañeros, pero el resentimiento y dudas entre ellos siempre estaban presentes en sus conversaciones, y justamente aquí se demostraría. Y en gran parte por esa relación su combate es genuinamente algo increíble, y también porque se dan en este combate un montón de revelaciones increíbles, porque Tobi le mostró a Conan que gran parte de su historia, gran parte de la historia de su país siempre fue manipulada por ese hombre, primero por forzar a la creación de Akatsuki y segundo y más importante porque él fue
quien le dio el Rinnegan a Nagato. La cara que pone Conan al escuchar esto es increíble. Básicamente este cara de ensaimada le está diciendo que todo aquello por lo que creían poder cambiar el mundo, un simbolismo del cambio que debían hacer en el sistema del mundo shinobi, que apareció en su aldea para tratar de hacer un cambio en Amegakure como si fuese un regalo de los dioses, no fue más que parte del plan de Tobi. Pero aún así, esta aguantó el shock de esa revelación y defendió el honor y la vida de sus amigos, ya que esta dice que todo lo que hicieron en su vida nació de sus propias voluntades y murieron justamente por ellas hasta el final de sus días, lo que acabó desembocando en Naruto y el motivo por el cual abandonaron los planes de Tobi, diciéndole en su cara que aunque quisiera tenerlo todo bajo control, ellos jamás eran sus marionetas, porque tal y como desembocaron todos sus ideales en Naruto, esto era algo que jamás pudo anticipar Tobi. Y su combate, aunque fue corto, demostró que Conan era una shinobi increíble, que nunca creyó en que el enmascarado fuese su aliado, y es por eso que fue la única que se tomó el tiempo en observar su habilidad y detectar sus puntos débiles. Se dio cuenta que debía materializarse para tocar a los demás, y aprovechó eso en su beneficio para acercársele y explotarlo con papeles bombas, un ataque que prácticamente lo mata en ese instante. Algo increíble, en solamente un ataque Conan estuvo a punto de acabar con el autor de prácticamente todas las desgracias que ocurren en Naruto, y mejor aún, creó una técnica única y exclusivamente para acabar con él, un mar repleto de papeles bomba, porque entendió que para teletransportarse primero tenía que materializarse, y en ese proceso sería capaz de explotarlo antes de que pudiese hacerlo. E incluso, aunque eso sí que ya no sé cómo cojones lo descifró, se dio cuenta que solo podía ser intangible durante 5 minutos. Es así como Conan consiguió crear el plan perfecto para que constantemente hubiese una consecución de explosiones sucesivas cubriendo gran parte del mapa de Amegakure, para así poder vencer a Tobi, el plan perfecto para acabar con aquel ser que los condenó desde sus inicios. 死んだかな。 Pero de repente Tobi seguía vivo, porque él sabía las verdades de este mundo, sabía cómo conseguir el poder del sabio de los 6 caminos, el conocido como Izanagi, un jutsu que puede convertir la fantasía en realidad, que primero demuestra que no es algo sacado de la nada para vencer, cuando esto ya se usó cuando apareció Danzo en la historia, y segundo que demuestra que Nagato jamás estuvo cerca de ese poder, sino que era él quien manejaba todo desde las sombras, que se acercaba al poder para conseguir cambiarlo todo. Él era la oscuridad, quien trataría de hacer sucumbir toda la luz en este mundo, y eso era un mundo que Conan no podía permitir, porque claro está, la flor de la esperanza no puede crecer en un mundo sin luz. Es por eso que Conan se niega a que eso pase. Obviamente no va a ganar el combate en este punto, pero ella se levanta con sus últimas fuerzas porque sigue creyendo en Naruto, en que él es la luz de esperanza que hace tanto tiempo se apagó, que él será el puente para conseguir la paz que tanto buscaron, e incluso la lluvia interminable de Amegakure para ante sus plegarias, como si el último rayo de luz de Amegakure brillara con fuerzas una última vez, porque ahora todo eso estaba depositado en manos de Naruto. Es eso lo que me gusta de este combate, la transmisión final de un sueño, de por supuesto el final del sueño que compartieron tanto Conan, Yahiko y Nagato, pero con la certeza que el sol volvería a brillar con fuerza en su aldea, gracias a quien ahora cargaba con todas sus esperanzas. Y no solamente eso, porque una de las quejas más sonadas de la comunidad es sobre su polémica muerte, que fue una totalmente desesperanzadora y que representa que Kishimoto odia a las mujeres y miles de cosas que he escuchado, cosa que no es cierta y solamente hace falta entender su escena final, porque cuando se da el desenlace de Conan se muestra una escena clave para entender qué ocurrirá con ella, y eso ocurre en su casa, en la casa en la que vivía con sus
amigos. Cuando Jiraiya era su maestro, para evitar posibles infiltraciones, suplantaciones de identidad y demás cosas ninjas, formaron un código por el cual si se iban de casa debían dejar la cara de la rana, y si estaban en casa pues debían poner la cara roja, para así siempre saber si ellos permanecían en dicho hogar. Tiempo después, cuando formaron Akatsuki, dejaron esa casa e hicieron una promesa, puesto que en esa casa fue donde forjaron sus sueños. Daba igual si algún día llegasen a separarse, porque iban a encontrarse algún día de nuevo ahí para celebrar todos juntos el cómo habían conseguido cumplir todos esos sueños. Y justamente todo eso se representa en la escena donde el papel de Conan vuela hasta ese hogar, una metáfora de que todos podrían volver a encontrarse en el otro mundo, tanto Nagato como Yahiko y su maestro Jiraiya, y todos lo podían hacer con la conciencia tranquila de que consiguieron lo que se propusieron. Su sueño de encontrar la paz verdadera fue una voluntad heredada en Naruto, quien finalmente conseguiría acabar con toda la oscuridad del mundo Shinobi. Y así fue Conan, una kunoichi increíble que creo trajo muchas cosas importantes en el manga, con una simbología y una historia detrás magnífica hasta el último de sus días. A diferencia de casi todos los Akatsuki, esta no fue revivida en la historia, posiblemente por morir muy cerca de la guerra ninja, similar a lo que ocurrió con Kisame. Sin embargo, creo que me hubiese encantado poder ver un reencuentro de ella y Naruto tras controlar el Kyuubi, y darse cuenta que todo por lo que luchó poco a poco iba tomando forma hacia las voluntades que tanto amó. O incluso me hubiese gustado ver alguna pelea más de ella, porque apenas tuvimos una canónica y aunque fue para mí increíble, también fue increíble de lo corta que fue. Aún así creo que cumplió de forma excelente en su rol de Akatsuki, un rol menos importante en su dúo, pero con muchísimo contenido interesante al ponernos a analizarla. Fue una niña víctima de las guerras en su país, quien vio en su arte del papel un escape a todo lo que había a su alrededor, quien se enamoró de los grandes ideales de Yahiko e incluso de él mismo. Cuando este murió, siguió su voluntad heredada en Nagato, aunque los métodos fuesen diferentes, y cuando Nagato murió, siguió su voluntad heredada en Naruto, volviendo así a tomar el rumbo que querían anteriormente. Quizás debió de tratar de entender que los métodos para llegar a ellos también son importantes, e intentar cambiar a Nagato, pero esos errores es lo que lo hace humana. Ella también fue consumida por el odio, de ahí sus palabras a Jiraiya. Sin embargo, al final de sus días pudo encontrar a la persona indicada sobre la cual depositar todas sus esperanzas, y por esos motivos le daba igual si ella moría, porque había conseguido transmitir lo que era necesario para conseguir la paz. La niña del origami, una kunoichi que luchó hasta el final por sus amigos y su tierra, la shinobi que abrazó el amor, y por supuesto el pilar que sujetó siempre el puente para la paz. Esa fue Conan en esta historia.